Bueno, yo no creo que exista un movimiento como tal antifeminista. Lo que creo es que hay fuerzas que están disputando las propuestas, los lugares, los imaginarios y los cuerpos que desde el feminismo están enunciando y poniendo sobre la mesa toda una serie de desigualdades que, a pesar de los avances de los últimos años, están sobre el terreno. Estas desigualdades están sobre el terreno y, como explica Rita y otras compañeras, incluso se acentúan. Y una cuestión que yo creo que llama mucho la atención y que están poniendo sobre la mesa los movimientos feministas y los movimientos de mujeres es cómo se está exacerbando la violencia en los territorios. Y cuando digo territorios me refiero a territorios urbanos, territorios rurales, como producto de una intensificación de la dinámica capitalista. Entonces vemos que la dinámica capitalista impacta de forma directa sobre los cuerpos de las mujeres de distintas formas. Y cómo además ese ciclo de avance de derechos está siendo ahora mismo impugnado y cuestionado por fuerzas neoconservadoras, incluso algunas fundamentalistas, pero también sectores liberales que están utilizando el lenguaje de los derechos reinventado para disputarle al feminismo lo que han sido avances fundamentales y lo que todavía son cuestiones pendientes para el feminismo, que conciernen fundamentalmente a los derechos sexuales y reproductivos, a la integridad y la violencia en la ley, pero también en la aplicación de la ley y más allá de la ley, y también la cuestión de los derechos de poblaciones LGTBI, que todavía son a pesar de despenalización de la homosexualidad, etcétera, etcétera, lo que vemos son escenarios de violencia también sobre cuerpos feminizados o cuerpos que no se adaptan al binario y a la normativa del género y del sexo y la sexualidad. Entonces vemos que esos cuerpos son amenazados en el espacio público e incluso asesinados. Hace poco en Quito tuvimos un caso que no sabemos exactamente cuál es el móvil de este crimen y descuartizamiento, pero de una persona que evidentemente su comportamiento no está alineado con las normas de género y de sexualidad de nuestra sociedad. Entonces los cuerpos trans y los cuerpos homosexuales, lesbianos, la relación, por ejemplo, la existencia de los niños intersexuales o transgénero en las escuelas todavía es muy cuestionada, y esos niños realmente tienen una infancia terrible porque la sociedad no les concede un lugar, que además no es un lugar concreto, sino un lugar en definición, la posibilidad de los niños y las niñas de ir definiendo los lugares que quieren de alguna manera definir para su cuerpo, para su sexualidad, para su apariencia, para su estética. Esto yo creo que es un tema que todavía nuestras sociedades no están dispuestas, preparadas, y vimos unas imágenes hace poco de los vamos a matar como cucarachas, son enfermos, o sea, todas estas ideas de las personas que no se alinean en el binario sexogenérico como enfermos, como degenerados, incluso como personas tendentes a la pedofilia, cuando se demuestra que la pedofilia es mucho más común en otros sectores de nuestra sociedad, justamente. Entonces, yo creo que todavía estas cuestiones son disputas y planteamientos que los feminismos y los movimientos LGTBI están poniendo sobre la mesa, y nos hablan de una sociedad que no está dispuesta a cuestionarse sus propias normatividades de género y sexualidad. Entonces, más que movimientos antifeministas, como tal, movimientos, creo que hay dentro de los sectores conservadores, dentro de los sectores conservadores religiosos, dentro de los sectores liberales también, que tienen una pugna con el feminismo, por ejemplo, en cuestiones como lo de la paternidad, la custodia compartida, etcétera, etcétera. Y luego, dentro del común de la sociedad, ¿no? Imaginarios para los que el feminismo sigue siendo algo muy revolucionario, en la medida en que cuestiona esas identidades y que abre un camino de vida para sectores de la población, mujeres, cuerpos feminizados, colectividades LGTBI, que es un camino de reconocimiento y de ciudadanía sexual. O sea, creo que está partido entre estos sectores conservadores y luego un sentido común social más general que todavía alberga sentimientos de que hay que deshomosexualizar a la gente rara
y que las mujeres todavía siguen siendo propiedad y deben seguir estando bajo la tutela de los varones. O sea, la agenda se está configurando. O sea, creo que la agenda es una agenda, yo en el caso que más he pensado, es una agenda que se viene gestando desde los 90, desde el mismo momento en que tenemos ese proceso de institucionalización relativa en el Estado, en las burocracias internacionales, en las legislaciones internacionales. Al mismo tiempo se está gestando una agenda neoconservadora o fundamentalista, ¿no? Pero yo creo que yo tengo la sensación de que esta intensificación de formas de capitalismo de rapiña y de formas de capitalismo precarizador genera un terreno de vulnerabilidad en una sociedad cuyos vínculos no están tramados como para sostener, digamos, a la población, y que es en ese contexto en el que se avanza un repliegue patriarcal que promete, no garantiza, porque el repliegue patriarcal es profundamente violento, pero proyecta una idea de seguridad, de certidumbre frente a problemas que la gente afronta, en particular relacionada con la sexualidad, con el género. O sea, el problema de la violencia, el problema de la sexualización temprana de niños y niñas, el problema de las relaciones entre los padres y la escuela, el problema de la educación a través de la publicidad y el consumo, el problema del embarazo adolescente, ¿no? El problema del acoso, ¿no? Entonces, todos estos problemas, que son problemas cotidianos en una sociedad que no tiene redes y vínculos de protección de orden democrático, se resuelven en una agenda conservadora que promete un lugar de resguardo en clave patriarcal, ¿no? O sea, es restituir relaciones de autoridad. Por ejemplo, una cosa que inquieta a los padres es quién tiene la autoridad, ¿no? Entonces, la pérdida de autoridad sobre las hijas, sobre los hijos, yo creo que se resuelve como volviendo a un modelo, no abriendo espacios democráticos y espacios de liberación, sino espacios de autoritarismo, ¿no? Espacios de verticalidad y espacios que garantizan un orden patriarcal que... Yo creo que alguien lo planteaba ayer muy interesantemente. El orden patriarcal tiene esta doble vertiente. Castiga, ¿no? Pero también protege. Protege dentro de la disciplina y la sumisión, ¿no? Entonces, ese orden, que es un orden jerárquico y es un orden de subordinación, pero también es un orden de protección, se ha quebrado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos transitando hacia un nuevo orden en el que se quiere restituir ese viejo orden de subordinación patriarcal con supeditación y supeditación de carácter sexual, ¿no? Pero no alcanza ese nuevo orden en las nuevas coordenadas de un capitalismo de rapiña, ¿no? En el que hay un proceso de individualización y ni siquiera la familia tiene las bases como para sentar determinados valores, criterios, ¿no? Porque son los medios y el consumo los que están educando. Esto también tiene que ver con la disputa sobre los niños. De quiénes son los niños, quién educa a los niños, con qué valores se educan a los niños. Entonces yo creo que hay ese repliegue autoritario patriarcal de con mis hijos no te metas, por ejemplo, ¿no? De que mis hijos los educo yo y los educo en la protección y en la sumisión y en determinados valores sexuales rígidos que se hacen más rígidos precisamente cuando uno pierde el control, ¿no? Cuando la tasa de embarazo de adolescente, ¿de qué nos habla? Nos habla de violaciones, ¿no? De una sociedad que violenta a las adolescentes y de una sociedad donde se han acelerado, se han anticipado las relaciones sexuales respecto a momentos anteriores. Entonces, frente a esa cuestión de violencia y de sexualización temprana, es un repliegue patriarcal de decir, no, esto va a ocurrir así, aunque sean los propios patriarcas los que ejercen esa violencia, ¿no? Entonces yo creo que hay como en unas coordenadas de incertidumbre y vulnerabilidad donde los vínculos sociales no alcanzan, ¿no? Hay como un repliegue de volver a restablecer y restaurar. Por eso se habla de neoconservadores, conservar unas estructuras de poder que ya no casan, ¿no? Esas estructuras de poder con el tipo de sociedad en la que estamos, ¿no? Donde hay formas de explotación, formas de precarización, formas de vulnerabilidad territorial y del trabajo que están sobrepasando ese orden, ¿no?
Sí, hay un avance, como hay todo un lenguaje de inclusión, de incorporación, y esa es una fase donde se produce la institucionalización del feminismo, pero es una institucionalización, primero, que no es como un avance progresivo, un desarrollo y un despliegue normativo tan fuerte, sino que hay momentos de avance y retroceso, ¿no? Y por otro lado, un poco un problema que ha salido a lo largo de este encuentro. O sea, hay un momento de avance institucional a través de legislación, a través de planes educativos, etcétera, etcétera, pero muchas veces esas legislaciones y esos planes no se aplican, ¿no? O sea, que tenemos casos de respuesta a la violencia con impunidad o falta de seguimiento. Tampoco hay programas sociales para atender situaciones de vulnerabilidad de mujeres y niños. O sea, yo no creo, o sea, ha habido una institucionalización que ha ido de la mano con ese multiculturalismo, ¿no? Ese discurso inclusivo de ampliación de derechos, pero de alguna manera luego a la hora de aplicarlos o de llevarlos al terreno de la práctica de las políticas, creo que ha sido limitado. Por ejemplo, lo podemos ver con el tema de la educación sexual. Creo que la ENIPLA, en el caso del Ecuador, abrió un terreno importantísimo para pensar una política integral de salud, de educación, pero se ha encontrado con frenos, con resistencias, y luego a nivel de cuando tú eso, que es una política pública que tiene una capacidad innovadora, etcétera, producto de las feministas que también entraron en los procesos progresistas, no producto sino de un empuje desde dentro, desde fuera, tal, cuando luego se ha bajado a nivel escolar, faltaba mucha capacidad de realización. Entonces yo creo que sí ha habido esas posibilidades, esas aperturas, esa permeación del feminismo a nivel institucional, pero no ha tenido unas bases sólidas que pudieran abrir en la sociedad una transformación de mentalidades, ¿no? O sea, creo que no ha alcanzado ese proceso a realmente poder cambiar muchas mentalidades, y en las escuelas todavía muchas situaciones de discriminación, muchas situaciones de incomprensión ante la relación entre sexualidades y jóvenes, entre sexualidad y niños, todavía una sociedad como muy católica y muy atravesada por ciertos patrones que tampoco han sido un multiculturalismo en ciertos terrenos tan exitoso, me parece, ¿no? O sea, ha sido una agenda y ha sido un discurso, pero que luego cuando ha bajado a la realidad y a su aplicación, yo creo que ha tenido muchas limitaciones, ¿no? En los procesos de cambio cultural. ¿Me explico? O sea, incluso en las políticas se ha podido desplegar en algunos casos, pero para producir cambios culturales fuertes creo que se ha quedado un poco ahí, y ese es el terreno en el que estos sectores fundamentalistas se abonan, ¿no? O sea, en sociedades donde el cambio cultural no ha atravesado fuertemente, ¿no? Creo que la lucha feminista en el Ecuador es muy interesante y ha abierto terrenos muy novedosos, tanto con sectores de mujeres populares, procesos de alfabetización, procesos de disputa en los territorios y de apoyos e imbricaciones con movimientos de mujeres y movimientos feministas, la cuestión del lesbianismo, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos. Y no creo que haya que construir la polaridad dentro o fuera. Yo creo que también el ciclo progresista ha tenido sus límites, pero en la primera fase, hasta el 2013 básicamente, yo creo, ha habido una presencia feminista que ha impulsado procesos institucionales muy, muy claves, ¿no? O sea, que además han sido disputados por estos grupos conservadores, como la píldora de emergencia, como el tratar de despenalizar el aborto en caso de violación, como los derechos de las empleadas del hogar. O sea, yo creo que ha habido cosas muy interesantes en el caso ecuatoriano. Entonces, el problema es que en el caso ecuatoriano, de alguna manera, hemos tenido una reacción muy fuerte, no solo de los grupos conservadores o liberales también que venían de fuera, sino también del propio gobierno. O sea, quiere decir, a partir de 2013
es el gobierno el que plantea el término ideología de género para deslegitimar las luchas feministas en nuevas alianzas que ya existían desde la Constituyente, ¿no? Con sectores religiosos como la Conferencia Episcopal y luego renovados con sectores más fuertes como los evangelistas, que tienen un discurso mucho más bélico, ¿no? Y mucho más de ataque sobre todo a la población LGTBI. Entonces, digamos que eso ha supuesto un freno, no después, sino durante el gobierno de Correa, ¿no? Entonces fue Correa el que planteó lo de la ideología de género, fue Correa el que disputó lo del género en mi cédula, ¿no? Para que pero no para la gente rara, sino para el conjunto de la población, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido como ataques desde dentro, desde fuera, que han dificultado mucho la acción del movimiento feminista, ¿no? Porque ha sido como no saber muchas veces cuáles eran, o sea, había distintos frentes de disputa que luego se demostraba que estaban coaligados, ¿no? A mí una cosa que siempre me ha parecido muy chévere del movimiento feminista ecuatoriano también ha sido el trabajo con las familias víctimas de violencia, y eso es un trabajo que se viene gestando en los últimos años, ¿no? De acompañamiento, de visibilización de casos, ¿no? Pero quizá todos esos casos todavía hay que trenzarlos en un discurso que nos explique qué está pasando con la violencia, por ejemplo, en el Ecuador. O sea, creo que se han disputado casos muy emblemáticos de violencia, y quizá falta como tener una comprensión, o sea, yo creo que la comprensión está, falta más bien una estrategia que permita hablar con la sociedad ecuatoriana como conjunto, ¿no? Y no hablar hacia adentro, sino hablar a lo social, en un sentido amplio, para explicar qué sentido tienen todos estos casos que se están siguiendo, que se están litigando, que se está acompañando, ¿no? En un contexto de capitalismo feroz, donde todos estos casos aparecen cada vez más como la legitimación de una cultura normalizada de la violación cotidiana, ¿no? Contra niños, niñas y mujeres, ¿no? Entonces me parece que falta como trenzar, ¿no? Una comprensión, falta, yo diría, trenzar una comprensión, y falta inventar lenguajes que permitan hablar a conjuntos sociales amplios, ¿no? Que permitan, digamos, expresar los anhelos del feminismo, y trenzar esos anhelos del feminismo con el contexto de este capitalismo de rapiña, también de entrada del narco, ¿no? De expropiación de territorios, de precarización de condiciones de reproducción, ¿no? De ataque a los cuerpos como fuerza, como dice la Rita, como fuerza demostrativa de un poder sobre el territorio, poder sobre los cuerpos y poder sobre el territorio. Entonces, yo creo que lo que falta, o sea, yo creo que están todos los ingredientes, y quizá falta trenzar un poquito más un discurso potente desde el feminismo, y también tenemos que tener en cuenta que el movimiento feminista, como el resto de los movimientos sociales en el Ecuador, han pasado por un proceso de debilitamiento, ataque, ¿no? Entonces, volver a agrupar esas fuerzas, volver a trenzar, y yo creo que el feminismo además está en un momento muy interesante también a nivel global. Entonces también el feminismo ecuatoriano está en ese mapa latinoamericano y global en el que se están proponiendo muchas cosas en estos momentos, ¿no? Hay como fuertes movilizaciones en algunos países, y hay una energía feminista que fluye. Y hay una comprensión, además, radical del feminismo, ¿no? Frente a este ciclo más institucional, más por apuestas legislativas, que es importante, también hay apuestas callejeras, hay apuestas de formulaciones con una energía muy, muy bestia, ¿no? Que además en América Latina es vivas nos queremos, ni una menos, ¿no? El tránsito entre ¿cómo se llama? El tránsito entre ni una más a ni una menos. O sea, el tránsito de ni una más es situarse del lado de la muerte y ver como el flujo de muerte. Ni una menos, ¿no? Es colocarse del lado de la vida, y estamos todas aquí, no queremos perder a ninguna. Y el tránsito a vivas nos queremos es afirmar una afirmación rotunda de la vida. Entonces me parece que el ni una menos, o sea, ni una más, ni una menos, vivas nos queremos, expresa un tránsito muy lindo en el feminismo, donde se ha podido pensar la violencia en relación a la vida,
no solo a la muerte y a la destrucción y a la expropiación, a la desposesión, sino también a la vida del saberse colectivo y del luchar, ¿no? por pensar el cuerpo-territorio, ¿no? Entonces yo creo que este tránsito es muy vital para el feminismo, y además yo creo que transmite no solo dolor, sino también fuerza, ¿no? Mucha fuerza y muchas ganas de vivir, y de un vivir colectivo del movimiento. Yo decía, cuando decimos feminismo, decimos feminismos, ¿no? Porque yo creo que los feminismos están aprendiendo, los feminismos y los movimientos de mujeres, ¿no? Porque no todas las mujeres se van a llamar feministas. Y eso a mí no me parece lo importante. Lo importante es que hay un reconocimiento de que algo anda mal y que queremos transformar eso. O sea, no como las etiquetas, como se llama cada cual, ¿no? Pero yo creo que en ese aprendizaje de escucha han tenido mucha importancia los movimientos de mujeres indígenas y afrodescendientes a la hora de decir, las mujeres, esa abstracción del feminismo, las mujeres, necesita entender a ese sujeto como un sujeto múltiple y un sujeto además que está atravesado por líneas de desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que los feminismos han aprendido y están aprendiendo a declinarse de una forma diversa. Lo de los feminismos populares y diversos me parece como que va por ahí, y aprender también a escuchar voces que hablan de las luchas en distintos lenguajes y con distintos términos. No es lo mismo, por ejemplo, yo creo que es muy interesante lo que pasó este 8 de marzo en el Puyo, donde las mujeres salieron a marchar y, o sea, se sintieron interpeladas con el tema del 8 de marzo, pero ellas salieron con sus propias claves y que tenían que ver con la lucha en el territorio, la concepción de la selva viviente, toda una serie de cosas que ellas están formulando y que yo creo que los feminismos urbanos estamos aprendiendo. O sea, esta cuestión del cuerpo-territorio me parece clave para entender las luchas de las mujeres por el territorio, por la soberanía sobre cuerpos y territorios, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo los feminismos están planteando, o sea, esta centralidad de una crítica al capitalismo extractivo, apropiativo y de exterminio, y también una declinación interna de los feminismos que está resonando en el continente, ¿no? Yo creo que lo que ocurre cuando hay encuentros feministas es que se empieza a construir una gramática común, ¿no? Y entonces empiezan a resonar cosas que vienen de distintos feminismos y que yo creo que hay que valorizarlas y hay que escucharlas entonces yo creo que se está trenzando cosas. Por ejemplo, los planteamientos que tiene Rita sobre la crítica al capitalismo y la cuestión de la colonialidad y el género está resonando. Entonces yo creo que hay muchas cosas que están articulándose en estos momentos de los feminismos, ¿no? Y como digo, es un momento de empezar a confluir también a nivel regional y a nivel transnacional. Yo creo que están pasando cosas en otros países y es muy importante ver lo que está pasando en Chile, ¿no? Donde las mujeres están diciendo la educación es sexista. ¿Cómo no va a ser sexista la sociedad si la educación es sexista y además sufrimos acoso en el ámbito escolar y educativo y en la universidad? Entonces yo creo que todas esas cosas están resonando en todo lado, ¿no? Y eso es el efecto también que tienen las redes, los viajes, los encuentros. Nos está habiendo muchos encuentros, muchas posibilidades de reunirse, y yo creo que todo eso está resonando muy fuertemente, ¿no? Bueno, a mí me ha interesado este repliegue patriarcal unido a este avance de grupos que están politizando la religión, ¿no? Y que es lo que yo más o menos he venido a compartir, ¿no? Esta campaña de Con mis hijos no te metas, que la hemos visto en Perú, que tiene como epicentro esto de la ideología de género, ¿no? Una especie de desprestigio y ataque al feminismo a partir de pensar que el feminismo avanza un concepto de género que reta
este modelo de una antropología religiosa basada en se es hombre, se es mujer naturalmente, pero con una concepción concreta de una naturaleza inmutable, como si la naturaleza fuera algo rígido, inmutable, y además son complementarios, ¿no? O sea, esta idea de diferencia y complementariedad que tiene que ver con una simetría y una desigualdad. O sea, instaurar a través de la diferencia y de esa complementariedad heterosexual como orden. Cuando hablo de complementariedad, hablo de esta idea de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Como el orden natural dictado. O sea, ellos hablan del diseño original, ¿no? El diseño, como si Dios tuviera un diseño original, y la teología y la ciencia lo único que hicieran fueran dos lenguajes para expresar ese diseño original. Todo lo que se salga del diseño original es condenado, ¿no? Pero además es condenado con un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de los derechos de los niños, ¿no? Entonces, la violencia es producto de alterar el diseño original, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres y la violencia en general es cuando se altera el diseño original, emerge la violencia. La violencia no es producida por el capitalismo, por las desigualdades, ¿no? Por la discriminación, sino que es una alteración del diseño original y entonces emerge la violencia, ¿no? Y los niños, digamos, están siendo pervertidos y se les está enseñando toda una serie de cosas, como veíamos en la imagen, un paraguas LGTBI que baja, y hay que proteger a los niños de una especie de contaminación, porque los homosexuales lo que quieren es venir y homosexualizar a los niños, ¿no? Y enseñar a las niñas a abortar. Entonces, yo creo que este es un nuevo lenguaje que codifica temores, como decía antes, y ansiedades sociales que tienen que ver con la educación de nuestros hijos. O sea, con el hecho de que cualquier madre y padre, bueno, cualquiera no, pero va a querer que sus hijos tengan la posibilidad de desarrollar un sentido de bienestar, de identidades plenas, etcétera. Entonces, toda esta codificación de la ideología de género lo que viene es, por un lado, atacar el feminismo, ¿no? Con su reto a que en realidad la diferencia y la heterosexualidad tienen que ver con un orden jerárquico. O sea, la diferencia no es una diferencia ontológica, psicológica, espiritual. La diferencia es lo que apuntala a la desigualdad, ¿no? La producción de sujetos que no simplemente son diferentes y los llamamos diferentes para que sean desiguales. Las mujeres vinculadas a la familia, a ciertos roles subordinados, etcétera, y los hombres en autoridad, control y poder. Entonces, yo creo que en este momento ese discurso de los hombres en autoridad, control y poder es muy útil a intereses de disciplinamiento vertical de la sociedad. Entonces, a mí me preocupa la movilización de la clave religiosa, que es lo que estamos viendo, como digo, a nivel regional, con distintas declinaciones. En Colombia, con el tema de la consulta y el proyecto nacional, ¿no? En Ecuador y en Perú, con esta clave, de alguna manera, de restitución de poder patriarcal a través del marco educativo, ¿no? Su impugnación al Código Orgánico de Salud y a la Ley de Violencia, ¿no? Un orden normativo. En Brasil también con el tema de la escuela sin partido y un disciplinamiento a través de la educación. Entonces, en México, en Bolivia, esto es un proceso que además también ha emergido en Polonia antes, en otros lugares, de disciplinamiento social de género, ¿no? Como una forma de afianzar ese poder, que en realidad es un poder dañado, que es el poder patriarcal de las familias, ¿no? Entonces es una suerte de privatización en la familia y en los patriarcas de dominio, cuando en realidad también tiene que ver con una agenda de la Iglesia y de los grupos de derecha de influencia sobre el Estado, ¿no? Entonces se promete, el Estado sospechamos del Estado, el Estado expulsado de la educación de nuestros hijos, ¿no? El Estado por fuera, porque es con mis hijos no te metas, los hijos son míos y los educo yo como quiero, ¿no? Y por otro lado, también de influencia de la Iglesia en el Estado. No es simplemente una privatización de los hijos, sino es una agenda de influencia sobre el Estado para los evangélicos a través de bancadas, para los católicos a través de una penetración más general, ¿no? Entonces, yo creo que ese ejercicio de privatización y ese ejercicio de captura del poder promete un horizonte de restitución del poder patriarcal, que es el que yo creo que tenemos que cuestionar. Entonces, a mí ese escenario me parece un escenario que
que añade a esta cuestión del capitalismo y el patriarcado este elemento religioso que además recurre a un lenguaje de secularismo estético. Los derechos de los niños, ¿no?, como un lugar muy estratégico, ¿no?, que además es sorprendente porque es la Iglesia Católica, la jerarquía católica y grupos como Sodalicio de Vida Cristiana, etcétera, los que están, digamos, atentando de una forma clara contra el buen desarrollo de niños y jóvenes. Entonces es muy paradójico que ellos quieran privatizar a los niños para poder influir, restituir el poder patriarcal e influir sobre el Estado, cuando son ellos los que de alguna manera están, como se demuestra en los casos de denuncias, actuando de una forma abusiva, violenta contra niños y jóvenes, ¿no? Entonces a mí ese elemento de secularismo estratégico y de politización de la religión me parece que es un elemento que está emergiendo y que yo creo que se imbrica con este análisis del capitalismo y el patriarcado, ¿no? La Iglesia Católica es una institución, entonces tiene sus parroquias, o sea, tiene una institucionalidad, ¿me entiendes? El feminismo no tiene, tiene sus propias capacidades, tal, no sé qué, pero es que la Iglesia Católica tiene una institucionalidad detrás. Claro. Y tiene el Vaticano, que es la legitimación de determinadas ideas desde un poder muy fuerte todavía en la sociedad. Entonces, claro, tiene mucha influencia. Aquí ha habido una tradición muy importante en América Latina de Iglesia de los pobres, de teología de la liberación, de ideas progresistas. O sea, el problema no es la religión, el problema es una estructura jerárquica que tiene un poder notable en la sociedad y que tiene una capacidad de infiltrar y penetrar a través de parroquias, grupos eclesiales, etcétera, etcétera, que está lanzando una serie de mensajes que van contra ideas religiosas de otras confesiones, sectores de la religión católica, sectores de religiosos que no tienen una comprensión dogmática, absolutista, esencialista y fija de qué es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema no es la religión, el problema es una clave de politización de la religión que tiene unos modelos de vida y unas prácticas que son además bélicas. O sea, en el caso de los evangélicos son prácticas bélicas. Yo he oído programas de radio que llaman a guetizar a homosexuales y lesbianas, a separarlos del conjunto de lo social porque van a contaminar a nuestros niños, ese tipo de discursos, que son discursos bélicos, discursos de odio, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es la religión, como se ha demostrado en América Latina, donde desde discursos religiosos se han introducido prácticas de democracia, prácticas de igualdad, prácticas de participación popular. El problema no es la religión, el problema es determinada concepción del hecho religioso y de la idea. La religión es la pregunta por la religión puede ser perfectamente como la filosofía, ¿no? La formulación de las preguntas de nuestra realidad y el intento de resolverlas y acometerlas en colectivo, ¿no? En una clave espiritual, ¿no? El problema son determinadas concepciones dogmáticas, absolutistas y esencialistas de qué son los cuerpos, qué son los humanos, cómo se debe vivir en sociedad, quién tiene el poder, ¿no? Ese es el problema.